Es muy agradecido por el tiempo que se toman de estar aquí. Muy agradecido porque me regalan su tiempo, su esfuerzo, dejaron de hacer cosas en sus casas, dejaron de hacer quehaceres, trabajos, y nos regalan este tiempo que es un reflejo del amor que ustedes sienten hacia mi padre, hacia mi familia. Desde aquí de mi corazón les estoy agradecido. No los conozco a todos, y a los que conozco, bienvenidos. Me presento nuevamente a Alejandro Hernández. Y como pueden ustedes ver, en mis manos tengo una Biblia muy viejita, ilustrada, muy bonita, y tiene dibujos. Esta Biblia llegó a esta casa por ahí del año 87, de 1987. Y les voy a contar un poquito de la historia de mi padre. Mi papá, cuando en esas fechas del 87, él se dedicaba, era taxista, manejaba un coche, un Datsun modelo 67, de los rojos, blancos. Y en uno de esos viajes de taxista, se subió a su taxi un hombre que trabajaba como sacristán en una iglesia, no sé cuál iglesia. Este hombre llevaba consigo un paquete con Biblias. Esta Biblia era parte de ese paquete. Entonces se subió al taxi de mi papá, y mi papá, platicador como ustedes lo conocieron, pues empezó a preguntarle a dónde iba, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Y aquel hombre le empezó a contar su historia. Dijo, pues yo me dedico a la iglesia, ayudo al sacerdote, le hago el quehacer, le arrimo lo que necesita. ¿Y qué haces? Pues yo soy el encargado de la biblioteca, ¿no? Y mi papá, pues en ese entonces él no conocía de Dios. Le dice, pero ya Dios había puesto en su corazón el deseo de saber. Le dice, oye, será muy difícil conseguir una Biblia. ¿Tienes una Biblia? Le dice aquel. Sí, es muy cara, ¿cómo leo? Saca la Biblia. Toma, te regalo una Biblia. Esta Biblia, a todos los que me ven, es la primera Biblia que entró en esta casa. Es la primera Biblia. Esta Biblia fue obsequiada, dice, para Clemente Hernández Velázquez, por parte de la Iglesia Católica, 1987. Esta Biblia, perdón, gloria a Dios, gloria. Déjenme repongo, pero fue, pues, testimonio, ¿verdad? Cómo Dios usa a las personas que menos nos imaginamos para llevar la salvación a una casa. Bueno, mi papá trabajaba en las noches. ¿Por qué? Porque sus placas estaban vencidas. Gracias a Dios no se quitó la costumbre, yo también las traigo vencidas. Entonces, por eso mi papá volteaba su coche de noche por las noches. Y llega en la mañana mi papá, como a las 7, 6 de la mañana, 7. Yo todavía era un niño por ahí que anda corriendo. Y yo recuerdo eso. Y llega mi papá y le dice, mira, fíjate que me regalaron una Biblia. Le dice, no, qué bueno. No, mi mamá no sintió pues, gran emoción, porque el que tenía ganas de Biblia era mi papá. Mi mamá pues estaba convencida en la fe que tenía, porque ella creció así, toda su vida fue educada de esa manera, y ella era lo que ella vivía, lo que ella respetaba, lo que ella amaba en ese entonces, porque no conocía todavía lo que decía esta
está bien. Entonces mi papá, todas las noches empezaba, las noches pasaba y empezaba a leerla en voz alta. Y yo quería dormir. Y mi papá empezaba: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo el que puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Estamos hablando del Salmo 91, no más que esta es la versión Dios habla hoy. Y en las noches mi pasito, hijo, todas las noches leyendo la Biblia y en voz alta, y empezaba con su Biblia y la leía y leía y nos obligó a aprendernos el Salmo 91, ¿sí o no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los profetas. Diré yo a Jehová: esperanza mía, el castillo mío, mi Dios en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror ninguno. Etcétera. Así lo sabemos. Bueno, a mi papá me obligó a aprendérmelo. Era tremendo, viejito. Yo de adolescente, qué ganas de aprender de Dios, ¿verdad? Qué ganas de aprender de Biblia. Yo quería echar cotorreo, yo quería cotorrear, jugar, divertirme. Bueno, mi papá y su Biblia. Bueno, pasaron los años, no muchos. Y mi mamá y mi papá en ese entonces no se acomodaban con un matrimonio y a veces discutían por una otra cosa, ¿verdad? Pero mi papá, no, mi mamá, más que sí mismo. Y un día conoció a un hombre que se llamaba Pascual. Este hombre lo invitó a Ebenezer. Y mi papá fue a Ebenezer. En aquel entonces Ebenezer era un templo chiquito. No es el edificio que hoy es, sino era un edificio de unos, ¿qué será? 10, tal vez por 10, cuadrado, con un techo en doble agua, por lámina de cartón. Y la salida de ese templo daba hacia la calle de atrás, no la salida que tiene ahora, sino hacia atrás, pintado de color azul claro, con un piso bien pulido de cemento, con bancas de madera, como las que tiene hoy, y un altar al fondo. Y un día de las madres, un 10 de mayo. Y alguien organizó una comida en honor a las hermanas que eran las que estaban siendo festejadas ahí. Había un hombre en ese entonces, no recuerdo su nombre, le apodaban Chilposito. Ya no está, ya muchos años. Yo era un niño. Y Chilposito era experto en cocinar chivo, en salsa roja. Y tenía un sazón. Que Dios bendiga al hermano donde lo tenga. Muchos años eso. Bueno, mi papá, pues, nuevecito, ¿verdad? En el evangelio, tiernito, él no sabía ni cómo predicar. Él leía su Biblia, no entendía lo que decía, pero él la leía, porque entendía dentro de su espíritu que era algo que estaba haciendo bien. Él no sabía, pero él entendía que era lo correcto. Leía su Biblia, y yo odiaba su Biblia, porque la leía en voz alta. Y bueno, pues, le dice a mi mamá: oye, mija, así le decía, van a hacer una comida en el templo y me van a invitar. Mi mamá: ¿qué me vas a llevar ese? ¿Para qué me llevas? ¿Para que yo me ponga a atender a los señores ahí? No, dice, no, sino que nosotros vamos a atenderlas a ustedes porque es el día de las mamás. Y entonces, si nos vamos a poner manejito, y yo lo vi, pues, o sea, yo fui testigo de esas palabras de mi papá. Nos vamos a poner, y mamá, por ver a mi papá con mandil. Ahí va. Le pongo morbo de ver a mi papá con un mandil. Dice, pues está bueno. Entonces me engañaron.
porque nos dijeron que nos iban a llevar a pasear a Chapultepec, que yo a mí me gustaría ir a Chapultepec porque había unas resbaladillas altísimas. Me voy enterando que convenció a mi mamá de ir al templo. No, hombre, yo hice el berrinche de la vida, pues ¿cómo era posible esa desgracia? Pues ya íbamos en camino a Chapultepec, ¿cómo al templo? No, mi papá, no, la regó bien gacho. ¿Cómo se atreve, no, a desilusionarme de esa forma? Pero mi jefa la convenció de ir a vernos servir con los otros hombres, porque había muchos hombres, y todos los hombres del templo se pusieron el martilito, y las hermanas sentadillas, esperando a que les sirvieran, pues. Entonces, llegamos al templo. Ahí fue la primera vez que vi a Ebenezer, el templo viejo. Ay, Dios, pues que me meto. Pero estaba medio oscurón porque las láminas eran de cartón. Había 4 ventanas a los lados, 1, 2, 3, 4, y de este lado 4, al frente el púlpito y detrás la puerta. Pero pues, como todo niño, ¿verdad? Conocí a otros niños que estaban ahí que tampoco querían estar ahí. Arturo, había por ahí otros muchachos. Conocí a un Sergio Estrada, conocí a un Claudio Bazán, conocí a un hermano güero que se apellidaba Mata, que su historia fue muy trágica. Y bueno, esto era, salimos, mi papá y mi mamá estaban en el templo y yo afuera jugando. Pero a mi mamá le gustó lo que decía esta Biblia. Pero primero no quería. Primero no quería, porque, pero fue por el morbo de ver a mi papá con el mandilito, ver cómo servían mesas. Y fue la primera vez que mi mamá pisó un templo. Pasó el tiempo. Y mi abuelita, que era mamá de mi mamá, enfermó muy feo, le dio embolia, parálisis de medio cuerpo. El chiste es que pues fui a dar a un hospital. Y el hermano Luis, en ese entonces el pastor Luis Rivera, pues predicaba y les decía que Dios podía sanar su cuerpo, que Dios podía curarla. Y mi mamá, por el interés de que Dios salvara a mi abuela, dijo, pues voy al templo, si Dios sana a mi mamá, pues vale la pena, ¿no? Empezar en el templo. Pero la misericordia de Dios no dejó que mi abuela viviera. Y cuando mi abuela falleció, mi mamá dijo, ¿yo para qué voy? Lo que yo quería no se pudo. ¿Qué caso tiene que yo siga yendo al templo? Fue cuando este señor no se rindió. Sí, no. Este señor no se rindió. Y insistía con mi mamá, él peleaba con ella porque él quería que mi mamá pues asistiera al templo, pero mi mamá en su tristeza, en su dolor por la muerte de mi abuela, pues dice que no. Entonces, a eso le añadíamos los problemas económicos de la fecha, ¿no? 4 niños, sin trabajo, en una zona pues, muy lacustre, ¿no? Esta zona de aquí antes era una zona muy fea. Entonces, pues, las posibilidades de encontrar empleo eran muy pocas. Y mi mamá, pues, pasamos unas necesidades muy feas, pues. Pero vinieron unas hermanas. Bendito.